la verdad es que a lo largo de esta presentación, sin querer ser pretencioso ni nada de esto, me va a tocar un poco representar a los museos, ¿no? en estas jornadas, puesto que más o menos Alba Arantxa, que está aquí también presente, pero no se va a enfocar tanto este tipo de charlas respecto a la relación entre inmaterial y museos desde un aspecto quizás más técnico, pues me toca estar un poco de representante de los museos, de las cosas que hacemos bien, de las que hacemos mal y de las que simplemente no hacemos, que también son muchas. Las causas de por qué no hacemos muchas de las cosas, pues las podemos hablar después si alguien me lo pregunta, porque no tengo ningún problema en contestar, pero así decirlo yo de motu propio a lo mejor no conviene. Entonces, bueno, pues por ir empezando esta presentación, a ver si me apaño con esto. A ver, vale. Bien, esta es la definición de patrimonio inmaterial según la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2003, que fue esa convención en la que un poco el mundo pudo cambiar para los museos. Esta definición ya la conoceréis todos, pero yo creo que conviene echarle un vistazo porque a partir de ella ya podemos sacar 3 o 4 conclusiones, 3 o 4 aspectos que ya cambian sustancialmente, pues eso, la vida, el tema laboral en los museos, ¿no? Vamos a leerla. Vamos. Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes. Ya tenemos ahí en esta pequeña definición ya tenemos una dualidad entre lo material y lo inmaterial. En los museos siempre hemos estado acostumbrados a trabajar con lo material, es un poco nuestro campo de trabajo, ¿no? Pero aquí estamos ya hablando de otra cosa. Estamos hablando de un patrimonio nuevo, o sea, se ensancha el concepto de patrimonio. Incluso el aspecto material también relacionado con lo inmaterial, es evidente que hay piezas materiales relacionadas con las prácticas inmateriales, y luego viene también, claro, a dar la clave de todo esto, o sea, las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos. En el fondo, en torno a esto, las comunidades portadoras giran todas las jornadas, todas. Esta charla y todas las demás. Mañana se hablará expresamente de ellas, Paco lo ha dejado anunciado, vamos a hablar continuamente de las comunidades y para nosotros así debe ser. Pero podemos ahondar un poco más en un par de aspectos también, a lo mejor también alejados de la museología tradicional, en base a esta definición, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Estamos hablando ya también de conceptos no especialmente museológicos o no especialmente tratados en la museología, como la sostenibilidad, por ejemplo, o incluso leemos más abajo la diversidad cultural y la creatividad humana, teniendo en cuenta también dentro de la diversidad cultural. Antes, en la charla de Paco, nos hemos enfocado siempre, porque siempre nos vamos sin querer al mundo rural, pero también podemos estar hablando ya también de aspectos inmateriales en el ámbito urbano, evidentemente. Entonces, esta definición, que por todos es sabida y tampoco quería yo perder mucho tiempo con ella, pero ya nos da aquí 4 pistas que son interesantes, ¿no? Esa dualidad material e inmaterial, bueno, no dualidad, sino ese diálogo constante. Eso introduce a las comunidades portadoras, a los grupos y individuos. Hablamos en conceptos ya de sostenibilidad y de diversidad. Bien, continuamos un poco con este aspecto más... a ver, ahora. En este aspecto más teórico, ¿no? Antes de entrar en materia de que nos ocupa de estas relaciones, estos puntos de encuentro entre los museos y el patrimonio cultural inmaterial, y simplemente por contextualizar, por seguir centrando un poco la charla, pues podemos saber, aquí vemos el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Efectivamente, la Administración está ya poniendo los medios para ello, ya está haciendo políticas encaminadas hacia la salvaguarda. Luego veremos también las diferencias que puede haber entre preservación y salvaguarda, que no es lo mismo. Bueno, pues algunas de las características del patrimonio cultural inmaterial, las conocéis todos, las voy a pasar de largo: vivo y dinámico, transmitido y recreado, preservado por la comunidad. Bien, este es el plan de salvaguarda, está toda la información ahí, la podéis descargar de la página del Ministerio. En él podéis encontrar, aparte de las características, los ámbitos en los que se manifiesta, que son tremendamente amplios, ¿no? Actividades productivas, procesos, técnicas, bailes, danzas, juegos, deportes tradicionales, música, alimentación,
formas de organización social, bien, son casi infinitas, ¿no? Casi lo que se nos pueda ocurrir. En este plan, aparte de estos ámbitos en los que más se manifiesta, aparte de las características del patrimonio, podéis encontrar también proyectos que se están haciendo, las debilidades, los riesgos también que entraña trabajar con el patrimonio inmaterial, en fin, recomendable lectura también, hay mucho también escrito sobre ello y siempre es recomendable. En la página del Ministerio lo podéis descargar. Y yo creo que ya, sin más, podemos meternos un poquito para tampoco tardar, vamos a ver si acabamos en hora para que Arantxa pueda continuar en tiempo y forma. Por empezar ya con estas relaciones entre los museos y el patrimonio inmaterial, patrimonio cultural inmaterial, quizás convenga hacerse la pregunta, que no me la he hecho yo, se la hizo este hombre que vemos aquí en plan modo Indiana Jones, Richard Currin, es antropólogo y es responsable de los museos del Smithsonian y es uno de los máximos investigadores, expertos en todo lo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial. Lecturas muy fáciles y muy recomendables de leer por lo directo que es, ¿no? Entonces él se plantea, ¿son los museos las instituciones más adecuadas para proteger el patrimonio intangible? Y la respuesta que él mismo da es bastante descorazonadora, ¿no? No son las instituciones más adecuadas para proteger el patrimonio inmaterial, pero no hay nada mejor. Entonces, claro, ¿cómo entendemos esto, no? O sea, son muchas las instituciones de la memoria, aparte de los museos, ¿no? Están las bibliotecas, los archivos, están los centros de investigación, como nos hablaba antes Paco. Pero bueno, los museos, por nuestra especial querencia y, por supuesto, por nuestra experiencia a lo largo de siglos trabajando con el patrimonio, está claro que sí que somos los indicados. Lo que pasa que siempre nos hemos orientado hacia un patrimonio más material y hacia esas tareas que ello conlleva. Inventario, registro, catalogación, todas estas tareas habituales en nuestro día a día de la gente que trabajamos en los museos y que estamos acostumbrados a hacer y que yo creo que hacemos en general bien, ¿no? No nosotros, sino me refiero a todos los centros, todos los museos, centros museísticos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Que con esta definición que hemos visto de patrimonio cultural y inmaterial se ensancha el concepto de patrimonio, ¿eh? Se ensancha enormemente y metemos nuevos ingredientes en estas formas de trabajo con los que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, a trabajar. Hay que tener en cuenta que tal y como dice Currin, detrás de cada pieza expuesta hay algo que contar. Eso es el contexto, las técnicas, las motivaciones, la ritualidad. Y, joder, es fastidiado, es difícil musealizar, exponer algo que es intangible, un patrimonio que es, pues eso, que no se puede tocar, que no es una pieza, que no es algo estático, en definitiva, y que, como vamos a ver ahora, hay otras características que hacen que para los museos la Convención de la UNESCO de 2003 haya supuesto un antes y un después, o al menos yo lo veo así, ¿eh? Al menos yo lo veo así. Seguimos aquí viéndolo. No miro la hora, Pedro, ¿me avisas? Vale. Continuando con esta idea de musealizar lo intangible, es lo que os estaba comentando. Esto para nosotros es un reto tremendo, es una cosa a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados siempre a tratar con algo estático, no con algo dinámico como trata esto, incluso con algo que es nuestro, es que pertenece a las colecciones del museo. Pero con el patrimonio cultural inmaterial todo esto se rompe, como vamos a ver ahora. Entonces supone un reto tremendo, pero además desde dos puntos de vista. Un reto museológico en lo que hablamos, de decir, ostras, ahora tenemos que musealizar algo que es inmaterial, que es etéreo, si quieres, que no es una pieza concreta, no es algo que podamos disponer de ello. Y tenemos también un reto sociológico. El reto sociológico es evidente, es porque este patrimonio no nos pertenece, no pertenece al museo, no son piezas de la colección, el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, realmente pertenece a las comunidades portadoras. ¡Ostras! Entonces, ya tenemos otro elemento que distorsiona un poco las dinámicas habituales de trabajo de los museos. Lo vamos a ver en la siguiente diapo, yo creo. Un poquito más claro. Además, el patrimonio cultural inmaterial ya no solo es una apuesta que los museos tenemos que tener o por la que tenemos que apostar,
puesto que forma parte del patrimonio, no solo lo material, sino también lo inmaterial. Es que en realidad es un mandato, es que nos están obligando. Nos están obligando la UNESCO, nos está obligando nuestra casa madre, digamos, que es el ICON, con estos proyectos proyectos de museos de patrimonio cultural inmaterial. Nos está obligando la Unión Europea, nos está obligando el Gobierno de España. Es que no nos queda otra. Tenemos que asumir ese reto y asumirlo con ganas. Pero claro, ostras, no es fácil, por lo que hablábamos antes, ¿no? Antes, en la diapositiva anterior, ponía que los museos nos tenemos que repensar. Y eso está muy bien. Pero es que eso lo hacemos continuamente en general. Los museos sí estamos acostumbrados a repensarnos, a revisitarnos, a rediseñarnos, a estar todo el día pensando cómo podemos hacer las cosas de un modo diferente, de un modo mejor o bueno, más acorde a los tiempos. Pero claro, es que aquí estamos hablando de otra cosa. Esto ya es un cambio de paradigma, ¿no? Que los museos tenemos que interiorizar dos cosas totalmente alejadas de lo que sería la museología habitual. Estamos hablando de un patrimonio vivo y dinámico, en constante evolución, en contraposición a lo que serían los museos habituales, o sea, nuestros ámbitos de trabajo habituales, una pieza, algo expuesto, etcétera, etcétera, algo estático. Y encima un patrimonio que no es nuestro, que no nos pertenece, que no es una pieza de nuestra colección, que no tenemos nada que ver con ello en realidad, que ni lo conocemos en muchos casos, y sin embargo nos toca trabajar con ellos. Por eso estamos hablando de un cambio de paradigma y esto, como decía Rajoy, no es cosa menor, que lo decía además precisamente de la cerámica de Talavera. Esto nos obliga pues eso, a repensarnos, a replantearnos y todo en torno a esta premisa. Aunque los museos no existiéramos, el patrimonio cultural inmaterial sí seguiría existiendo. Y esta idea también es clave, ¿eh? Esta idea también es clave, porque, como vamos a ver en la siguiente diapo, también cambia un poco las relaciones sociales de los museos, ¿no? Un poco por explicar esta historia también, y un poco también cómo los museos debemos también repensarnos o evolucionar. También los tiempos cambian, efectivamente. Los últimos años de la museología, las últimas décadas, yo creo que ha ido derivando hacia un aspecto más antropológico también. No tanto centrados en la excelencia de las colecciones, sino en ámbitos también más sociales, si queremos, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso que decíamos de musealizar lo intangible, por poner un ejemplo, tenemos expuesto unas piezas tremendas de arte pastoril o tenemos expuesto el zangarrón de Montamarta y estamos todos acostumbrados a entrar en un museo, verlas, esas piezas y ver una cartelita que pone, pues yo qué sé, arte pastoril, siglo XX, Salamanca, asta de Toro, yo qué sé. Pero de verdad que no se nos ocurre nada más a los museos que poner que eso. O sea, a ver si me explico. No hay nada más que decir que una máscara está hecha con cartón piedra o con lo que sea. No podemos explicar o no se nos ocurre en los museos que tendríamos que explicar cuál es el contexto, por qué son ritos de paso, porque mogollón de cosas, un montón de cosas que no estamos acostumbrados a explicar en una cartela, que no se pueden explicar en una cartela en realidad, pero que son absolutamente necesarias, que los museos deberíamos tenerlas presentes siempre, porque si no estamos dando una información incompleta y además estamos falseando el concepto de patrimonio inmaterial, porque estamos tratando algo vivo como algo estático, como algo muerto, como una pieza ahí plantada que solo la pasamos el plumero de vez en cuando. Entonces, más o menos creo que se entiende la idea del reto, el reto tan poderoso que nos toca a los museos, ¿no? Ahora con esta historia, con este ensanchamiento del patrimonio, del concepto de patrimonio que esta famosa convención de la UNESCO nos dio. Todo muy lento. Bueno, nos quedamos con esa idea. Aunque los museos no existiéramos, el patrimonio cultural inmaterial sí seguiría existiendo. Esto también nos dice que los museos no somos los protagonistas. Y es algo a lo mejor a lo que tampoco estamos acostumbrados realmente. Siempre estamos acostumbrados los centros museísticos a tener las llaves, ¿no? A que llamen a nuestra puerta. Y en este caso,
Aquí hay una alteración evidente de las relaciones de poder. Si nosotros tenemos la voluntad de trabajar con patrimonio cultural inmaterial, nosotros estamos obligados a salir a llamar nosotros a la puerta de las comunidades portadoras. ¿Por qué? Porque son los sabios, son los que saben de todo esto. Nosotros podemos saber generalidades, nosotros digo los técnicos de museos o la gente que trabajamos, ¿no?, dentro de los museos. Podemos saber cosas en general de las mascaradas, podemos saber cosas en general de determinadas artesanías. No sé, podemos saber un poquito de todo, pero no sabemos nada de hechos concretos a los que a lo mejor nos tenemos que dedicar, ¿no? Entonces, esta alteración de las relaciones de poder a mí me parece tremendamente importante. Por lo que os he dicho, cambia un poco nuestras dinámicas de trabajo. Siempre eso, os decía, es muy fácil, es muy habitual que a los museos vengan los grupos culturales, entidades que trabajan o que son portadoras, comunidades que son portadoras, y nos vienen a preguntar, nos vienen a demandar un poco de atención, nos vienen a decir, oye, pues, ¿cómo podemos hacer esto? Y en realidad es que ahora mismo es al revés. Deberíamos ser nosotros los que saliéramos un poco más si queremos trabajar con este patrimonio cultural inmaterial, por supuesto. Puesto que eso, la sabiduría reside en las comunidades portadoras. Esto nos obliga a otra cosa a la que estamos acostumbradísimos los museos, que es a crear continuamente redes. Estamos acostumbrados los museos a crear redes, pero por decirlo de algún modo, redes entre iguales, ¿eh? Otros museos, otras entidades, intercambio de publicaciones, nos cedemos exposiciones, nos cedemos conocimiento, pero es que ahora nos toca crear otras redes, nos toca tejer redes con las CGIs, digamos, con las comunidades portadoras, con los grupos o con los individuos que sean portadores del hecho inmaterial, ¿no? Es otro trabajina más, es otra labor más a hacer. Pero también es una oportunidad muy grande también para nosotros, para los museos, para participar en una vertiente más social y más dinámica del patrimonio. Salir un poco de las salas, que a lo mejor es un topicazo, que llevamos años diciéndolo, que hay que salir de las salas del museo, etcétera, etcétera. Pero coño, es que es verdad, es que el patrimonio cultural inmaterial no reside en nosotros, no lo tenemos en propiedad, no es nuestro, ni siquiera tener una pieza expuesta relacionada con el patrimonio inmaterial es patrimonio inmaterial, que eso también, luego lo veremos, tiene que quedar claro. El hecho de que nosotros tengamos expuestos un zangarrón de Montamarta, eso no es patrimonio inmaterial, eso es una pieza, sin más, ¿no? Que pertenece, es lo que hablamos antes de la definición, piezas asociadas. Bien, de esta pantalla, a mí, por ejemplo, me parece la gran idea, la alteración esta de las relaciones de poder habituales. Es muy interesante. Es muy interesante como cuando generalmente nos han venido a nosotros pidiendo asesoramiento, el ensanchamiento del concepto de patrimonio hacia lo inmaterial hace que se dé todo la vuelta y realmente seamos nosotros los que tengamos que ir a pedir asesoramiento. Vale, por seguir con este concepto, hay una idea que a mí me gusta mucho, que es los museos como zonas de contacto, construyendo espacios para el encuentro, la práctica y la promoción del patrimonio cultural inmaterial. Esta idea de zonas de contacto, que ya te digo que a mí me parece muy acertada, es una antropóloga portuguesa, Filomena Sousa, creo recordar que se llama, que tiene cosas muy chulas, muy guapas escritas sobre patrimonio inmaterial y todas estas cosas, y bueno, pues el concepto, la idea me parece muy acertada, ¿no? Crear que seamos espacios de contacto, por muchos motivos, y vamos a explicar ahora algunos de estos motivos, ¿no? Pues por diferentes cosas coincide que los museos en general estamos bastante bien vistos, tanto desde la sociedad como desde la administración. Somos unos espacios ahí de cultura, de patrimonio, que en general, pues bueno, pues tenemos buena prensa, ¿no?, por decirlo de algún modo. Esto implica que podemos ser un perfecto puente entre las comunidades portadoras y la administración, que como ha dicho antes Paco, y bueno, también un poco en la presentación del viceconsejero, al final, nos guste o no, hay entidades, hay asociaciones portadoras de patrimonio inmaterial que a lo mejor no les convence tanto esto, pero nos guste o no, al final la administración está ahí y es necesaria. Necesitamos a la administración para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, si no, no podría ser de otra manera.
Entonces, pues muchas veces los museos podemos ejercer un poco, servir de puente entre ambas instituciones o ambos espacios teóricamente tan alejados. O una asociación cultural, por ejemplo, de un pequeño pueblo de Castilla y León, de Zamora, y la gran administración, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues podemos hacer esa labor de puente. Ya es una función que estamos haciendo los museos o que deberíamos asumir, ¿no? Como este rollo de zona de contacto. Precisamente por esa misma razón tenemos una posición privilegiada para contactar con las comunidades portadoras. Tenemos un conocimiento, o se nos supone un conocimiento de los hechos de patrimonio inmaterial que puede haber más o menos a nuestro alrededor. En nuestro caso, claro, estamos hablando de un museo regional, es bastante complejo para los que trabajamos aquí dentro tratar de abarcar las 9 provincias. Luego veremos que hay fórmulas también para eso. Pero como ahí ponemos ahí, y está guay porque Arantxa es representante de uno de estos museos locales adscritos a un hecho inmaterial, como puede ser el Museo del Paloteo, que tú diriges, pues es un poco el ejemplo perfecto de cómo una institución como un museo puede trabajar para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, lidiando a veces con la administración y lidiando a veces también con las comunidades portadoras. No solo se lidia con la administración, también se lidia con las comunidades portadoras. No es fácil el tema. Entonces, los museos locales seguramente, sin duda, sean los ejemplos perfectos de esto. Los museos de otro ámbito más regionales, como puede ser el nuestro, pues a lo mejor se nos complica todo un poco. Pero también hay fórmulas, también hay fórmulas. En todo caso, si trabajamos los museos en conexión con las comunidades, salimos ganando todos. Eso es algo, yo creo que es evidente. Nosotros, desde un punto de vista museístico, como museo, tenemos un museo más dinámico, más social, y seguimos colaborando en nuestros mandatos, al final, que son la preservación y la salvaguardia, que seguimos diciendo que es un mandato, no es una vocación, que también, pero en el fondo es un mandato. Pero a la vez, si nos ponemos en comunicación, en conexión con estas comunidades portadoras, también estamos haciendo un trabajo muy importante. Y este trabajo muy importante, aunque parezca una bobada, es empoderar a estas comunidades portadoras. El simple hecho de que una institución museística les preste atención a una pequeña asociación portadora, o sea, que se trabaja todos los años, pues yo qué sé, una mascarada, una fiesta, una romería, o que se pongan en contacto con algunos de los últimos artesanos de una técnica determinada, hombre, pues digamos que le llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como decía aquel otro. Y eso también hace o provoca que ese empoderamiento, ese sentirse importante, en el fondo, en este caso del individuo, del artesano, de la comunidad, del grupo, etcétera, etcétera, facilita que el hecho siga vivo, que el patrimonio siga vivo, en definitiva, que continúe la salvaguardia. Eso también es trabajar en la salvaguarda, ¿no? Empoderar a las comunidades. Y todo esto siempre desde el respeto y el compromiso mutuo. Es algo que parece muy obvio, pero bueno, también la UNESCO, yo creo que la ICON también, pero bueno, hay una serie de normas éticas para trabajar también con el patrimonio material, en que prácticamente la madre del cordero, la base, es el respeto. Es decir, hemos visto antes que el patrimonio pertenece a las comunidades, el patrimonio cultural inmaterial no es nuestro, es decir, pues ojo, vayamos con respeto, no vayamos ahí como un elefante en una cacharrería, ¿no? En definitiva, que no vayamos de listos tampoco, a lo mejor por el hecho de ser una institución cultural relevante, ¿no? Bien, más o menos creo que hemos intentado poner ahí, o espero que lo haya conseguido, esa nueva visión, ese ensanchamiento del concepto de patrimonio que supone el patrimonio cultural inmaterial a la hora de trabajar en un museo, a la hora de, para nosotros, para la gente que estamos trabajando en los museos. La segunda, vamos, todo esto se traduce en algo, ¿no? En estas medidas para la preservación y salvaguarda imprescindibles para trabajar con patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ahora pues vamos a hablar un poco de lo que podemos hacer aquí en el museo, de lo que hacemos, de lo que no hacemos o de lo que nos gustaría hacer. En el fondo es conservar un poco la idea esta de zona de contacto, ¿no? Quedarnos con este concepto de zona de contacto y, bueno, por diferenciar, pues tiramos también de la definición de preservación
de una conferencia general de la UNESCO el 17 de noviembre de 2015, que bueno, ahí la podéis leer. La preservación del patrimonio comprende actividades relacionadas con la adquisición y gestión de las colecciones, inclusión de análisis de riesgos y la creación de capacidades de preparación y planes de emergencia, así como seguridad, conservación preventiva, en fin. Esto realmente ya lo hacemos. Estas definiciones modernas de 2015 y tal, pero la preservación sí es algo en lo que estamos acostumbrados a hacer, sí es algo en lo que los museos destacamos, o bueno, destacamos ya no es que destaquemos, es nuestro trabajo, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacerlo y yo creo que en mejor o menor medida lo hacemos bien, yo creo que lo hacemos bien. Pero claro, nos llega la siguiente parte, que es la salvaguarda. ¿Qué es la salvaguarda? La salvaguarda es otro mandato, ya es diferente a la preservación, no es lo mismo, Entonces, por definirlo de algún modo también, se define muy fácil. Para nosotros, para los museos, en definitiva, son todas las medidas encaminadas a asegurar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. O lo que es, en definitiva, es apoyar a las comunidades a que mantengan vivo su hecho inmaterial, ¿no? su patrimonio viviente. Todo esto generalmente son medidas socioculturales, como iremos viendo. Aquí sí que es cierto que la Administración tiene un papel más relevante en todo este tema de la salvaguarda, puesto que en muchos casos son ellos los que tienen las herramientas para salvaguardarlas, vaya. Las declaraciones de bien de interés que antes estaban comentando. En definitiva, todas esas medidas encaminadas a identificar y definir el patrimonio en su territorio y establecer las políticas necesarias. Registros e inventarios, catálogos y atlas de patrimonio cultural inmaterial, estudios específicos de un hecho concreto, planes especiales, planes directores, identificación de bienes en peligro, planificación de estrategias, etcétera, etcétera. Sí es cierto, como ha comentado antes el viceconsejero, que el Plan País menciona una especial atención al patrimonio cultural inmaterial. Menciona. Aquí hay gente que sabe más que yo de estas cosas de la Administración. Para mí se queda muy cojo. Para mí es una mención expresa y sí que es un mandato expreso que hay que prestar especial atención, pero yo creo que, en cierto modo, se merece el patrimonio cultural inmaterial algo más extenso, casi un plan país para él mismo, ¿no? Pero bueno, bien está, en todo caso. Bien está que se le contemple y bien está que se le dote de especial relevancia, ¿no? Porque no me acuerdo ahora literalmente, lo tenía que haber buscado, pero creo que en algún apartado pone ahí que es especial interés al patrimonio cultural, a lo mejor vosotros sabéis más. Bueno, aparece mencionado, os lo prometo. Bien, seguimos, y por entrar un poco más en el materia específica de las funciones de tanto de preservación como salvaguarda que los museos podemos ejercer, en las que podemos trabajar. Podemos trabajar en la preservación, evidentemente, del patrimonio material y del patrimonio inmaterial, algo que hacemos continuamente, porque eso es trabajar en nuestro día a día. Y ahí sí que lo que debemos es consultar e implicar a las comunidades portadoras en la identificación, en la adquisición de fondos, que me he perdido un poquito. Una de las tareas fundamentales de los museos, evidentemente, es adquirir fondos, no adquirir desde un punto de vista de comprar, sino simplemente por la forma en que lleguen, por donación, por depósito, por adquisición o simplemente por aprehenderlos, aunque sea sin tenerlos aquí, ¿no? Como serían los casos de patrimonio material. La salvaguarda sería, unas medidas de salvaguarda que desde los museos podemos hacer, sería consultar e implicar a las comunidades portadoras en la identificación de todos estos patrimonios culturales inmateriales. Y, por supuesto, es el trabajo de campo con las comunidades. El patrimonio inmaterial, en gran medida, nos exige el trabajo de campo. Los museos, muchas veces, en este caso, ojalá tuviéramos personal suficiente y áreas específicas para trabajar con el patrimonio inmaterial. Nosotros no lo tenemos. Hay otras comunidades que sí lo tienen. Por poner un ejemplo clásico, el Museo de la Paraula, que depende del Museo Valencià de Tecnología, es un museo concreto dedicado al patrimonio inmaterial, por decirlo así, un apartado con su personal, etcétera, etcétera. Ojalá tuviéramos en Castilla y León algo así. El caso es que no lo tenemos, a pesar de que el Plan País mencione que habría que
que dar un poco más de cera en este tema, pero bueno, el caso es que no lo tenemos, son otros, son los investigadores, los etnógrafos, las asociaciones, gracias a ellos, los que están trabajando con esto que llamamos la first voice o la voz originaria, la voz original. Claro, aquí se da un poco la paradoja de que en realidad lo que hacemos es materializar lo inmaterial, es decir, en cierto modo lo fosilizamos, lo registramos en nuestras bases, o sea, en audio, en vídeo, los metemos en nuestras bases de datos. Gracias a esos registros audiovisuales podemos producir exposiciones, podemos trabajar con actividades culturales, pero claro, es un poco, creo que antes lo dejaba apuntado, realmente todo esto no es patrimonio inmaterial. Esto es una parte de nuestro trabajo más casi de preservación, también de salvaguarda, de las dos, pero en el fondo es seguir tratando el patrimonio inmaterial como una pieza del museo. No queda otra, no queda más remedio, hay que hacerlo y hay que registrarlo, es la mejor manera a día de hoy. Pero no confundamos, o sea, que quede claro el concepto de que eso tampoco es patrimonio inmaterial. El hecho de que tengamos aquí una fonoteca llena de registros, está guay y ahí lo tenemos a disposición de todos los investigadores. Pero, o sea, y demuestra que nos interesa el patrimonio inmaterial, pero no es patrimonio inmaterial. O sea, es que ese concepto, pues que quede claro, ¿no? El objetivo en este caso sería integrar la voz originaria en la musealización, en el museo, ¿no? En la musealización del museo. Y para ello no queda otra que colaborar. A veces con visiones muy diferentes, porque a veces los museos estamos empeñados en mostrarlo como era antes, ¿no? Pues quiero como era la máscara original, por poner un ejemplo chorra, o la no sé qué. Sin embargo, realmente la comunidad portadora lo que quiere es hablar de su presente y de su futuro también. Es también un poco contradictorio, pero también es un reto muy chulo, yo creo, a la hora de trabajar en comunión, ¿no? Ambas instituciones o ambas partes, ¿no? Por decirlo así. Nosotros, lo que os digo, tenemos muchísimas miles de horas de grabación, de trabajo, de patrimonio inmaterial. Trabajamos con ellos, hemos trabajado el proyecto MTP, Memoria, Territorio, Patrimonio. Hay miles de horas de grabación, de audio y de vídeo. Ahí está. Es una colección, la verdad es que bastante inédita, porque durante unos años hubo encuestadores trabajando en las 9 provincias. Se estuvieron moviendo por las 9 provincias tratando un poco de todos los temas. Producto de todo eso quedaron unos 500 DVDs y la desgracia tuvo que cuando vino aquella primera gran crisis, ahora estamos en otra crisis, pero cuando llegó aquella primera gran crisis, en la época en la que había que meterle ya mano a todo ese material grabado, pues se canceló el proyecto, ¿no? Por motivos obvios económicos, ¿no? Entonces ha quedado ahí poquito a poquito, estamos intentando trabajar con él, tenemos grandes esperanzas para, así un poco en primicia, podemos hablar también de un proyecto que estamos construyendo en el museo, que es una especie de, tenemos, los que conozcáis la página web, veis que tenemos eso que hemos llamado secciones especiales, que hay una serie de microsites con diferentes contenidos, unos fotográficos, otros de patrimonio inmaterial, en colaboración con la Fundación Joaquín Díaz, etcétera, etcétera. Tenemos un proyecto mucho más amplio y ahora estamos trabajando mucho sobre todo con el tema de la música, con las colecciones que tenemos, para crear una cosa que vamos a denominar algo así como, a ver si me acuerdo, etnosfera, crear un gran portal de contenidos en gran medida inmateriales y que esperamos que, pues, que calculo para para enero lo podamos tener más o menos dispuesto. Aquí vemos una serie de ejemplos, de todos modos, de materiales que tenemos, de horas. Tenemos en la fonoteca muchísimos vídeos, por ejemplo, con mascaradas de Zamora registradas en los años 80, muchísimas fiestas, incluso algunas de ellas ya hoy por hoy, no prohibidas, pero sí, pues los gallos de Guarrate o ese tipo de cosas que eran un poco salvajes también desde un punto de vista, de la protección animal, etcétera, etcétera, pero bueno, que eran todos estos ritos de paso, todas estas historias que también hay que explicar, ¿no? Que también habría que explicar. Bueno, por poner aquí algún ejemplo. Cosas como estas tenemos muchísimas horas y estamos trabajando en ponerlas a disposición. Esto sería, creo que tengo que ir aquí al YouTube, esto sería más un poco en la línea del tipo de entrevista que he dado de MTP. Alguna cosita tenemos puesta en YouTube, generalmente utilizada para conferencias o charlas. ¿Qué pasa aquí?
Alguna caía de alguna pedrada y coger algunas con el perro. No se tocaba una res, porque él se encargaba de cuidar los orillos. Bien, bien, los perros de ganado han sido fundamentales. ¿Y qué raza suelen ser? Pues es un perro carea, se le suele llamar, carea porque dirige las ovejas. Pues es un perro pequeño, con dos pezuñitas en lo significativo atrás. En el atrás. canal de YouTube, lo puedes echar un vistazo. Es un poco este tipo de materiales con los que estamos trabajando para este proyecto que os estoy anunciando, digamos, ¿no? Esta etnosfera. Y bueno, pues eso también demuestra un poco nuestra voluntad, ¿no?, de seguir trabajando con patrimonio cultural inmaterial, en este caso desde la adquisición de fondos, entendiendo eso, adquisición en ese concepto amplio de que llegan de múltiples formas diferentes. Igual con las fotografías, aquí tenemos fotografías también, pues que nos hablan de las técnicas, pues yo qué sé, desde el encalado hasta cerámica, esta ceramista de moveros, pastoreo, esos bordados también que una vez... bueno, que Ruth no sé muy bien cómo consiguió y los hemos conseguido digitalizar, esos patrones de bordados, etcétera, etcétera. Seguimos trabajando un poco en estas tareas de adquisición de fondos. Otra de las tareas de estas zonas de contacto entre los museos y el patrimonio cultural inmaterial es evidentemente la conservación y la restauración. Ambas son funciones específicas y centrales de la idiosincrasia de los museos, ¿no? Pero bueno, sí que podemos también entenderlas desde las relaciones con el patrimonio material, o sea, con el patrimonio material asociado al patrimonio cultural inmaterial, desde la conservación preventiva y la restauración, pero también, sobre todo, en tomar esos contactos, esas relaciones con los creadores del patrimonio. Es decir, en los museos que dispongan, por ejemplo, de restauradores, seguramente si tiene que restaurar alguna pieza proveniente del patrimonio inmaterial, de un hecho inmaterial, pues seguramente sea buena cosa que se ponga en contacto con los manufactores, si se puede decir así, de la pieza, o igual que si un restaurador tiene una pieza de cestería concreta, determinada, con un nudo determinado, pues siempre será lo ideal que se ponga en contacto o que se trabaje en colaboración con los portadores del conocimiento. Como hemos hablado antes, pues no somos sabios. Y luego, desde un punto de vista de la preservación, todo lo que sea relacionado con la digitalización, evidentemente. Creo que voy mal de tiempo, ¿verdad? Quedan 5 minutos. Venga, vamos allá. A otra pastilla. Bueno, pues seguimos con las labores y pues la documentación. La labor de catalogación y documentación de las piezas en las bases de datos profesionales es algo que estamos haciendo día a día. Desde el Departamento de Conservación, pues con sus bases de datos, desde mi departamento con las mías, desde cualquier departamento con sus bases de datos, catalogando, inventariando, registrando lo que toca, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo catalogar una pieza cuando tienes una información, cuando tienes poca información, o cuando tienes una fuente de información primaria, como hemos visto antes, que te puede contar todo lo relacionado con esa pieza. Por seguir con el ejemplo del zangarrón, a la hora de catalogar esa pieza, si en esas áreas de notas o de otras observaciones podemos contar ese tipo de cosas como es el contexto, los ritos de paso, la temporalidad, etcétera, etcétera, seguramente la catalogación es mucho más amplia. Es mucho más amplia. Pero aquí también puede haber un entendimiento mutuo. También es el personal técnico de los museos el que puede aportar su conocimiento técnico para proponer bases de datos en las asociaciones, en las comunidades portadoras. En este sentido, vemos aquí, vamos, esto es lo que a mí me parecería bien que podríamos hacer museos, a lo mejor incluso especialmente alguno como este, ¿no?, que puede ser un museo cabecera, es la creación de redes de pequeños museos asociados a la creación de redes, en definitiva, ¿no? Lo leéis ahí. No podemos llegar a todo. Nosotros como museo regional no podemos llegar a todo. Desde luego que un museo local sí puede llegar a toda su comunidad. Nuestra comunidad son 9 provincias, tremendamente amplia y tremendamente rica, como decía Paco antes. Entonces es imposible. O tejemos redes o tejemos alianzas, o estamos vendidos. Vamos, es imposible, simplemente es una tarea inabarcable. Ventajas que podría tener esta creación de red de museos etnográficos.
que no es un invento mío, esto en Asturias lo llevan haciendo ya hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, ayudaría a tener un mayor patrimonio material e inmaterial inventariado. Son ellos, las propias comunidades portadoras, las que podrían incluir en bases de datos comunes al menos precatalogaciones de las piezas que tienen ellos adscritas o relacionadas con un patrimonio inmaterial. Volvemos a lo de antes, el empoderamiento y el orgullo de las comunidades portaderas al sentirse partes de una red, en definitiva, al sentirse importantes, al sentirse que estamos pendientes de ellos y que nos interesa lo que hacen y que nos mola un montón y que tienen que continuar con ello, ¿no? Podemos compartir protocolos y técnicas de conservación y documentación, por supuesto, y esta especie de servicio FAQ, ¿no?, que siempre está muy bien, cuando tienes una duda o hay algo que no te sale, tener a alguien a quien llamar. Y en este caso también sería evidentemente bidireccional. Nosotros podemos asesorar cómo conservar una pieza o pequeñas técnicas de conservación preventiva, pero sin duda seríamos nosotros los principales beneficiados de tener ahí una agenda telefónica en la que puedes llamar y decir, oye, estoy catalogando esto, ¿qué me puedes contar? Que es de vuestro ámbito, por ejemplo, ¿no? Es una idea ahí que está bien, sería en un mundo ideal, evidentemente, porque hoy por hoy creo que las condiciones no se dan por muchos aspectos, pero bueno, por lo menos que quede ahí a modo de, bueno, a modo no de protesta, pero bueno, que quede dicho, ¿no? Podemos colaborar en estas zonas de contacto con con las comunidades portadoras, en crear siempre en todo el tema relacionado con las campañas de sensibilización respecto al patrimonio cultural. Y esto sí es salvaguarda. Por supuesto que también es preservación, pero a la vez es salvaguarda. Muchas veces estas funciones se tocan, ¿no? Nosotros tenemos lo que os comentaba antes, tenemos los espacios virtuales del museo repletos de información relacionada con el patrimonio inmaterial. Y como os comentaba antes, seguimos trabajando en ello. Podemos pinchar aquí, pero yo creo que no merece la pena. Es público, es la página web del museo, nuestro canal del YouTube. Ahora creo que hay gente siguiéndolo en streaming. También les invito a que echen un vistazo por ahí, a que bichen un poco por el canal, por toda la cantidad de conferencias que hay relacionadas con el patrimonio inmaterial, incluso vídeos. Tenemos varios vídeos también de procesos, pues el proceso del pan, diferentes cosas, ¿no? También trabajamos desde otro punto de vista, esta fotita ahí que veis con el zangarrón, aquí eso es una aplicación, hemos empezado a trabajar hace 1 año y medio, me parece, por ahí, con una aplicación que se llama Bimuseum, que podéis descargarla cuando entréis al museo y enganchándoos a la wifi del museo, si es que funciona, que espero que sí, enganchándoos a la wifi del museo, pues podéis hacer otra visita diferente por las vitrinas. Hay una serie de vitrinas que tienen unos emisores, digamos, ¿no? Y en esos emisores, pues digamos que la visita se amplía. Eso que hablábamos antes de cómo musealizamos lo intangible, bueno, pues esta es una fórmula. Cuando nos plantamos delante del zangarrón, pues podemos desde nuestro móvil ver vídeos relacionados con las mascaradas, con este hecho concreto del zangarrón, etcétera, etcétera. Es otra manera también de intentar, bueno, pues trabajar con el patrimonio inmaterial desde los museos, ¿no? Más cositas, hablábamos de publicaciones. Bueno, esto es nuestra publicación estrella, El Mundo Encantado de Castilla y León. 2000 editamos y deben quedar 4 o 5 cajas. Eso también demuestra un poco el interés. Aquí lo que hicimos fue coger un patrimonio inmaterial también, todo este tema de mitos y leyendas, que es algo que en Castilla y León, pues por diferentes motivos, no estaba tan trabajado, era una riqueza que se estaba yendo y que, bueno, de un modo u otro hemos conseguido poner en valor. Y es bonito ver que ha tenido gran respuesta, que ha gustado, que ha sido adquirido, por decirlo así, que la gente ha tenido interés. Y también es bueno ver cómo posteriormente han ido saliendo más publicaciones relacionadas con la mitología popular. Y eso es un poco, pues eso, ese pequeño orgullo que nos queda también de salvaguarda que hemos hecho desde este museo, ¿no? Determinados aspectos de lo inmaterial que estaban un poquito ahí digamos en reposo, pues hemos conseguido volverlos a levantar un poquito. Didáctica y la programación es positiva. Evidentemente son ambas funciones centrales de lo que un museo tiene que hacer y estamos acostumbrados a hacerlo diariamente. Evidentemente las conferencias, las exposiciones, este tipo de talleres o de seminarios
forman parte del día a día de los museos y juegan también a favor de la preservación y la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Y de hecho aquí se trabaja bastante. Trabajamos también con educación no formal, ¿no? Estos talleres participados e impartidos por las comunidades. Va a haber talleres en el próximo año, ¿verdad?, con artesanos, etcétera, etcétera. Todo eso ya está en programación, ¿no? Pues estas serían también formas que, bueno, más o menos lo hacemos todos, no es ningún invento, pero bueno. Y luego la programación expositiva, evidentemente volvemos a lo mismo, hay que musealizar, hay que exponer lo intangible, pues habría que buscar medidas creativas y co-creativas siempre con con las comunidades portadoras, porque no perdamos de vista que aunque hoy hemos hablado de museos y patrimonio cultural inmaterial, en realidad lo que estoy hablando es de las comunidades portadoras, de esas zonas de contacto que hay que hablar, que hay que tener con las comunidades portadoras. Acabo ya por repetir un poco estas ideas que me gustaría que quedaran fijas. Es, pues eso, estas 3 últimas décadas, los conceptos de la museología yo creo que han derivado hacia este concepto más antropológico de patrimonio. Ya no estamos tan pendientes de la magnificencia de nuestras colecciones, sino más de lo social, de las comunidades creadoras y portadoras. Ese es un hecho, además eso derivado de esa convención de la UNESCO de 2003, que amplificó el concepto de patrimonio. Esto ha supuesto un cambio de paradigma brutal, que nos ha obligado a repensarnos, que es algo a lo que estamos acostumbrados, no nos asusta, pero sí que es cierto que en este caso estos 2 puntos son claves, que es un patrimonio vivo, no es estático, y que no es nuestro, que pertenece a la comunidad. Entonces es complicado exponer, porque en el fondo esto es un museo, exponer algo que ni es nuestro ni es estático, ¿eh? Son esas cosas que tenemos que lidiar con ellas. Lo que hablábamos, crear zonas de contacto con las comunidades portadoras, con los individuos, esto es imprescindible, tejer redes, etcétera, etcétera. Esto es un gran reto, pero a la vez también es una grandísima oportunidad para mostrar nuestra vertiente más social, que la tenemos también y tenemos que trabajar quizás cada vez más en ella, ¿no? Porque por ahí van los tiros y porque yo creo que por ahí tienen que ir. Siempre pendientes de la preservación, como hemos hecho siempre históricamente en los museos, y ahora actuar también en la salvaguarda, tejer redes, como hemos dicho, y un objetivo que, si bien es muy ambicioso, pero es muy molón, ¿no? Que los museos, en cierto modo, lleguemos a formar parte del patrimonio cultural inmaterial, que seamos parte importante de las comunidades que están manteniendo vivo un patrimonio cultural inmaterial, que, por supuesto, y nunca nos olvide, es de toda la humanidad, porque el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio global. Y ya. Gracias.